Como el alfarero, el herrero, el escultor, las manos moldean, giran, calman, desplazan, dan vida, tallan, mezclan, encajan, ablandan, forjan. Tu salud a mano, con el osteópata y fisioterapeuta Javier Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tu salud a mano. Estamos en la clínica del fisioterapeuta y osteópata Javier Navarro, en la calle Principado de Asturias, 9 y 11 primero de Jaén. Hoy hemos trasladado el programa hasta la sala donde Javier tiene su cámara hiperbálica, porque vamos a hablar de una dolencia donde pues la cámara es, digamos, la joya de la corona, del ligamento cruzado anterior de rodilla. Javier, ante todo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Patricia? Como digo, nos hemos trasladado para ver esta máquina del futuro, ¿no?, que parece la cámara hiperbálica, para una dolencia común entre deportistas principalmente, ¿no? Sí, sobre todo entre deportistas y sobre todo entre deportistas que tienen mucho contacto, ¿no? Como por ejemplo el fútbol o el balonmano. Es fundamental el trabajo bueno de una readaptación, de un buen entrenamiento para que la rodilla no sufra tanto. Y en concreto vamos a hablar del ligamento cruzado y del anterior, porque hay dos, hay uno anterior y otro posterior, y los dos estabilizan la rodilla. Y los ligamentos cruzados, además se oye mucho en fútbol, se han roto los cruzados, tiene el ligamento cruzado tocado y tal. Pues nosotros trabajamos mucho el ligamento cruzado de una forma interdisciplinar. Bueno, no hemos venido para acá porque uno de los tratamientos que se hacen, que nos están ayudando muchísimo para recuperar antes al deportista y al que no es deportista, que tenga una lesión de rotura de ligamento cruzado, es la cámara hiperbárica, porque la cámara hiperbárica lo que produce es una hiperoxigenación del tejido. Metemos oxígeno a alta presión y entonces hace un efecto antiinflamatorio muy rápido y hace que baje también rápidamente el dolor. Entonces podemos trabajar muy bien después de que salga de cámara esa rodilla, porque si viene en agudo, la rodilla inflamada, hay un esguince agudo del ligamento cruzado, es más difícil o es más complicado poder manipular a ese paciente. Le ponemos la cámara hiperbárica antes del tratamiento y entonces favorece que la recuperación sea más rápida y que la rehabilitación también, y que empecemos pronto con la readaptación, que realmente es el final de un ligamento cruzado que esté afectado. Sobre una rodilla sería quizá más sencillo, ¿no?, explicar lo que Me he traído aquí el ligamento cruzado. Un trocito de un cuerpo, que es la rodilla, un modelo anatómico. Y bueno, una rodilla básicamente en estructura ósea es esto, ¿no? Básicamente tenemos por delante la rótula con el tendón cuadricipital y rotuliano, los dos ligamentos, este es el externo y este es el interno. Vale, los meniscos famosos. Los meniscos están aquí dentro, ¿vale? Los que están aquí en el modelo anatómico en azul. ¿Y los ligamentos cruzados qué son? Pues esto no sé si se aprecia bien en cámara, lo que hay dentro de la articulación de la rodilla. Este es el anterior y por detrás se ve el posterior, el ligamento cruzado posterior. Ambos ligamentos lo que hacen es estabilizar nuestra rodilla para que no se vaya ni hacia adelante ni hacia atrás, que tengamos una sensación de tope en la rodilla y cuando demos un paso o carguemos, pues esa rodilla esté estable, no se nos vaya, no dé inseguridad. Imagínate la cantidad de giros que se puede llegar a hacer en una rodilla, en un deporte como el tenis, en un deporte como el pádel, en un fútbol, en un balonmano. Realmente la rodilla tiene unos giros muy potentes y los ligamentos cruzados, si no están bien estables, pues pueden romperse, produciéndose una rotura parcial o completa del ligamento cruzado. Entonces el ligamento cruzado tenemos que hacer un seguimiento desde el momento en que empezó la lesión, que hace falta un buen diagnóstico, sobre todo el ligamento cruzado se ve con resonancia, es muy difícil verlo con una ecografía. Nosotros lo podemos ver con el ecógrafo, pero siempre mandamos la resonancia, porque es un complemento perfecto, ¿sabes? Y estudiamos el menisco interno y el externo, y estudiamos la relación del ligamento cruzado anterior y el posterior. Si se ha roto parcial, no hace falta hacer cirugía. Si la rotura es parcial, pues valoramos la posibilidad, si es profesional, si es un deportista profesional, pues a lo mejor requiere un poquito más de velocidad y necesita eso, pues a lo mejor planteamos una cirugía con el traumatólogo, pero realmente en la gran mayoría de los casos no hacemos cirugía. Evitamos quirófano. Sí, evitamos el quirófano porque no es necesario, vamos a estabilizar. Tenemos medios suficientes como para poder llegar al ligamento cruzado sin tener que hacer una intervención quirúrgica directa, ¿vale? Eso a cualquier paciente imagino que
Que le alivia. Mucho, a nadie claro. le gusta pasar por Claro, sobre todo por el operaciones. pre y el postoperatorio que tiene cualquier cirugía, ¿eh? Nunca es por artroscopia, pero realmente si podemos evitarla, mejor, ¿vale? Entonces, nuestro cirujano, el traumatólogo, el doctor Néstor Zurita, que trabaja con nosotros en nuestro centro, pues propone al principio a lo mejor algún tipo de infiltración de PRP, que es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas lo que hace es extraer la sangre del paciente, centrifugarla y en el mismo, a la hora y pico, le infiltramos un plasma que lo que hace es cicatrizar muy rápidamente el ligamento. El plasma rico en plaquetas. Luego le hacemos un trabajo con cámara hiperbárica y terminamos con un trabajo manual de fisioterapia y la Vacuospor, ¿vale? Que hace que todo lo que le hemos hecho entre mucho más rápido en su cuerpo y ese ligamento se alimente, se nutra de oxígeno y del propio PRP que le hemos puesto con el traumatólogo. Y luego, cuando el paciente ya tiene cierta soltura andando, que ya puede caminar con muletas, pero tiene una cierta movilidad en la cual nos permite trabajar de otra forma, empezamos con la readaptación. La readaptación es una actividad terapéutica que hacemos en la clínica con nuestro readaptador Alex Soria y lo que hace es estudiar cómo va apoyando, qué músculos van trabajando, cuáles no, para poder reeducar la marcha y estabilizar toda la cadena lesional que ha tenido ese paciente para tener ese 15 de rodilla. Entonces, claro, una rodilla que es un complejo articular muy grande, tiene unos músculos muy potentes delante como el cuádriceps, muy potentes detrás como los isquiotibiales, los gemelos. Entonces, cuando ha habido una lesión de un ligamento cruzado, que la rodilla se tiene que quedar en reposo un tiempo estirada, pues claro, ese paciente luego va a tener dificultad a la hora de doblar la rodilla, a la hora de estabilizar y dolores a la hora de andar. Entonces, el trabajo interdisciplinar es fundamental. Y la hora de terminar esa recuperación, la recuperación es fundamental a través de la readaptación. Como su nombre indica, readaptación es adaptarte de nuevo a tu vida y adaptarte de nuevo al deporte y a tus actividades de la vida diaria. Entonces, casi siempre, como hemos comentado, suelen ser las lesiones de ligamento cruzado anterior en pacientes que hacen deportes de contacto, que hacen en las que haya competitividad, en las que tengan pues, impactos laterales. Todo eso los cruzados sufren mucho y sobre todo nosotros, como también patrocinamos al grupo amigo de baloncesto, el GAP Jaén, que son de balonmano, el GAP Jaén, que lo que hacen es deporte de contacto directo, tenemos muchos lesionados de ese tipo y en el GAP Jaén la verdad es que conocen perfectamente todo esto que estamos comentando, porque esta lesión de ligamento es muy frecuente, un poquito más incluso que la del posterior, el anterior casi siempre salta antes y ese proceso desde que empieza a tener los primeros síntomas hasta dejarlo perfecto, es fundamental el equipo que tenemos, el traumatólogo, la podóloga en muchos casos también nos influye para cambiar un poco el apoyo y que no tenga dolor, el trabajo de los fisioterapeutas y de los osteópatas y luego por supuesto del readaptador, que realmente es el que culmina el trabajo de todos los demás. Otra dolencia donde todo va en cadena, ¿no? Todas las disciplinas y todos los sistemas que tenéis para Efectivamente, sí. Y el hacerlo aquí, pues bueno, es sobre todo por eso, porque la cámara hiperbárica nos ha dado a nosotros pues unas alas para poder trabajar y tratar lesiones que antes no podíamos, como las lesiones cerebrales o las medulares, que las tratamos de dentro hacia afuera, pero luego en lesiones más frecuentes, deportivas, que a lo mejor no todo el mundo lo asocia, las lesiones deportivas como el ligamento cruzado anterior, la rotura parcial del ligamento cruzado anterior, la cámara hiperbárica nos hace un efecto analgésico y antiinflamatorio muy rápido, incluso ya en los operados, porque el posoperatorio también es duro. Ten en cuenta que una artroscopia, aunque parezca una operación pues, de menos riesgo, que lo es, también hay bastante sufrimiento porque te entran por los lados de la rótula, entran por aquí, con la cámara y con todo el sistema que lleva de artroscopia, y entonces eso produce en la rodilla también un daño importante, que la rodilla se quede inflamada durante un tiempo. Al poner cámara hiperbárica, eso acortamos esos efectos. E insisto mucho en el trabajo interdisciplinar para poder recuperar ante al paciente y readaptarlo para la vida diaria. De todas maneras, aunque estamos hablando de pacientes que usan esta cámara hiperbárica, sí, que no sé si antes lo he dicho correctamente, pero que parece que pueden ser más deportistas de élite, imagino que también es una herramienta para otro tipo de sí, pacientes y de patologías, ¿no? Normalmente lo que pasa en los deportistas de élite es que se cuidan mucho, porque dependen de su físico
para poder trabajar. Entonces, cuando realmente le estamos quitando el pan, por así decirlo, por una lesión a un paciente, pues mueve Roma con Santiago. Y la cámara hiperbárica no es para patología de deportistas de élite solo, es para un abanico muy amplio, sobre todo de lesionados cerebrales, medulares, tumores, fracturas mal curadas. Es muy amplio el abanico que se puede trabajar, porque el efecto es de hiperoxigenación. Entonces, al hiperoxigenar a una alta presión, pues claro, estamos sometiendo nuestro cuerpo a llegar a una cantidad de energía, una cantidad de oxígeno que en definitiva pues nos da vida, ¿no? Y como también tenemos la posibilidad, que hemos hablado en otros programas, de combinarlo con el entrenamiento en altura, que claro, el entrenamiento en altura lo que nos hace, por ejemplo, para una lesión de rodilla, como estamos hablando, del ligamento cruzado, es darle una capacidad más de gestión de oxígeno. ¿Por qué? Porque si tú te subes a entrenar al Mulhacén, ¿vale? Te vas a la zona de Sierra Nevada, ¿no? La Sierra Nevada, que hay un centro de alto rendimiento allí, que están en torno a los 2000, 2000 y pico metros, pues estás entrenando a un nivel de oxígeno igual que el que estamos aquí, pero te cuesta más respirar, porque encima tenemos menos capas de aire, ¿vale? Entonces, esa diferencia es lo que te hace a ti fatigarte, ¿no? Pues si lo podemos simular aquí en Jaén, lo podemos simular y llevarte no solamente al Mulhacén, sino ponerte en el Himalaya, a 5 o 6 mil metros de altura, pues realmente tu cuerpo genera mucho más glóbulos rojos, y los glóbulos rojos pues son los autobuses que transportan oxígeno por todo nuestro cuerpo. Entonces, a una persona que se ha lesionado de un cruzado, que tenga fatiga a la hora de andar, y dice, es que me canso un montón, digo, claro, lleva un tiempo que has estado encamado, o has estado en reposo o en una silla, al empezar a andar te va a costar más. Entonces, normalmente, para que no se nos fatigue, o sea una persona que tenga algo de obesidad, o que fume, y que tenga más problemas respiratorios, el tema de la cámara hiperbárica en combinación con el entrenamiento en altura, pues nos da muchas más alas, si cabe, para poder recuperar al paciente y que no se nos fatigue tanto, ¿vale? Entonces, yo te digo que es un poco también saber qué herramienta coger para cada paciente. Y al tener muchas, no iba a decir todas, pero no son todas, muchas herramientas para poder recuperar, pues nos da un plus, ¿sabes? Para eso. De todas maneras, imagino que, bueno, hoy en día todos somos deportistas, todos somos runner o todos somos... Quiero decir, no hace falta ser deportista de élite para tener un dolor en la rodilla o un problema en la rodilla. Claro. Y, bueno, pues poner resolución de esta manera, ¿no? Efectivamente, sí, porque realmente correr es gratis. Entonces mucha gente le ha dado por correr, hace mucho running, te compra una zapatilla o con las mismas bambas y te vas a correr una tarde después de trabajar y para desconectar una mañana, ¿no? El problema es que no todo el mundo sabe correr, ni todo el mundo servimos para todo, ¿vale? Entonces correr realmente requiere una disciplina de saber hacerlo, porque el impacto es bastante fuerte y casi todo el mundo talonea mucho, impacta mucho en la parte de atrás, entonces sufren mucho los ligamentos cruzados. Entonces nuestro redactador y nuestra podóloga ahí hace un trabajo importante haciendo un estudio biodinámico de la marcha y biodinámico de la carrera, ¿vale? En el cual pues vemos cómo pisan, cómo cargan los pacientes, y le decimos, pues mira, vamos a evitar una posible lesión futura, y cuando ya no la trae, pues vamos a evitar una recidivancia en esa lesión, ¿vale? Entonces, es lo de siempre que hemos estado diciendo, el trabajo en equipo para poder llevar a cabo a un paciente, ¿no? Para poder recuperar a ese paciente. Y las lesiones de rodilla con los runners estos de fin de semana, realmente se nos lesionan mucho de tobillo, de planta del pie, que no digo, oye, que encantado de que la gente haga deporte, es lo suyo, es lo que más fomentamos, pero quizá hay que buscar a cada uno el deporte que más le interese, ¿no? O que mejor le convenga. Y hacerlo con conocimiento. Y hacerlo con conocimiento, ¿eh? Es bueno hacer deporte, es necesario hacer deporte, pero a lo mejor es mucho mejor salir a andar que salir a correr en ciertas personas que tengan esa tendencia a talonear o a sobrecargar las articulaciones. El mejor tratamiento siempre es una buena prevención, ¿no? Efectivamente. Si ya nos hemos hecho daño, que sepan que aquí en la clínica pues hay muchas herramientas y sobre todo pues esta cámara hiperbárica. Muy bien. Que bueno, pues le puede ayudar a que su problema de rodilla, tanto si es deportista de élite como si un deportista pues cotidiano, puede encontrar una solución fácil sin pasar por cirugía, que siempre es importante. Javier, muchísimas gracias por tanta información y siempre tan positiva. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, espero que hayan aprendido un poquito más de cómo acercar la salud hasta sus hogares. Cuídense, sean felices.
Como el alfarero, el herrero, el escultor, las manos moldean, giran, calman, desplazan, dan vida, tallan, mezclan, encajan, ablandan, forjan. Tu salud a mano con el osteópata y fisioterapeuta Javier Navarro.